Hola a todos, vamos a hablar ahora de lo que son funciones complejas o funciones en variable compleja. Y para eso, pues vamos a definir lo siguiente, una función o aplicación, como le llamamos a veces, f que va de un dominio D, digamos, contenido en C, obviamente AC, es tal que a cada Z de acá, digamos, le asignamos algo que se llama W igual a FZ. Y bueno, este W es pues a lo más uno, ¿no? Un único valor para este Z correspondiente. Más o menos es lo mismo que la función en R, ¿no? En los reales, una función en los reales, acuérdense que es aquella relación o era aquella relación tal que a cada preimagen le correspondía lo más una imagen. Es lo mismo, pero ahora en los complejos. Algunos ejemplos de este tipo de funciones podrían ser las siguientes. Fíjense bien, podría tener una función fz igual a 2iz menos 1. Podría tener la función g de z igual a z menos i, esto al cuadrado. Y podría tener pues la función h de z, digamos, como 2z menos z conjugado al cuadrado, por ejemplo. Estos son ejemplos de funciones que nosotros de alguna manera pues queremos estudiar. Como primera observación vamos a decir lo siguiente, observación. Si yo tengo que, si yo tengo que z lo puedo ver como un x más y, entonces mi función w igual a fz en realidad se puede escribir de la forma u de x, y más y b de x, y, donde pues mi función u es una función que tiene dominio siempre d, pero este d visto como subconjunto de r cuadrado, ¿no? A r. Y mi v también pues tiene ese dominio d visto como subconjunto de r cuadrado a r, ¿no? Es decir, son funciones de dos variables que me mandan sus valores al conjunto de los números reales. Y bueno, obviamente, tal que podría decirse lo siguiente, pues una manera de encontrar a u de x, y, pues es verla como la suma fz más su conjugado. Esto dividido entre 2 porque sería como la parte real de fz, ¿no? Y v, pues obviamente va a cumplir esta propiedad también. Va a ser fz menos la parte o la conjugada, ¿no? De fz y esto dividido entre 2, que sería como calcular la parte imaginaria del complejo w igual a u más b, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es que a w lo puedo ver como u más b y utilizar pues la teoría, ¿no? Esta es una manera en que nosotros expresamos, digamos, a las funciones. Bueno, podría agarrar una de estas para expresarla. Por ejemplo, la primera, pongamos aquí ejemplos. Voy a agarrar la primera función. Si yo tuviera esta función fz igual a lo que sería 2iz menos 1, y yo tengo que z es igual a x más y, entonces yo tendría aquí 2i por lo que es x más y, esto menos 1. Multiplicando esto, pues esto me queda 2ix menos lo que sería 2y menos 1. Y entonces, obviamente, pues esta es la manera en que se ve la función, menos 2y menos 1, más 2x y esto por y, ¿no? Es decir, esta viene a ser mi u, es decir, que entonces mi u de x, y simplemente pues es menos 2y menos 1
Y mi b de x, y o v de x, y viene a ser solo 2x, ¿no? Un ejemplo sencillo. Podría agarrar, por ejemplo, la h de z. Fíjense bien, en esta h de z, yo la veo como 2z menos lo que sería z conjugado al cuadrado. Esta de alguna manera, pues, la puedo ver como 2 por x más y menos, en este caso, pues, la z conjugado al cuadrado sería x menos y, esto al cuadrado. Y bueno, hago este producto, sería, bueno, primero este, 2x más 2y por y. Aquí menos, como este es un cuadrado, sería x cuadrado. Aquí sería más y cuadrado y, que es menos y cuadrado, pero hay un signo, entonces sería menos x cuadrado más y cuadrado. Y bueno, el doble producto, ¿no? Menos 2x y, pero hay un signo, entonces me va a cambiar a más 2xy y esto por y. Y entonces si asocio, bueno, si asocio me queda 2x, sería de esta manera, ¿no? 2x menos x cuadrado más y cuadrado. Y aquí sería más, bueno, un factor común. Bueno, podría sacar el 2y si quiero, pero lo voy a dejar así, 2y más 2xy y esto por y. Y entonces, obviamente, aquí defino mis funciones u y b, ¿no? De x, y. En este caso vendría a ser 2x menos x cuadrado más y cuadrado. Y mi función v de x, y simplemente vendría a ser 2y. Si quiero lo dejo así por 1 más x, ¿no? Aquí lo que hice pues fue sacar factor común el 2y para expresarla de esta manera. Y entonces toda función compleja en realidad se ve como un par de funciones, ¿no? En R cuadrado, digamos. Ahora, se puede hacer el proceso inverso, fíjense bien. Si recordamos cuando yo tengo que z es x más y, ¿sí? Cuando z es x más y. De hecho, esto va a implicar que x, si ustedes se acuerdan, era z más lo que sería z conjugado entre 2. Y y, que es la parte imaginaria, pues vendría a ser lo que es z menos z conjugado entre 2i. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una función escrita en términos de x y y, es decir, si yo tengo una función así, por ejemplo, este sería un ejemplo 2, pero en el proceso inverso, si yo tuviera, digamos así, f de z igualado a, qué sé yo, pongámosle acá 2x más x entre x cuadrado más y cuadrado. Y aquí le ponemos, qué sé yo, más un 2y menos y entre x cuadrado más y cuadrado. Y esto por y, ¿no? Se fijen que esta función está escrita en realidad en la forma u de x, y más y b de x, y. Pero yo en realidad la quiero ver como en términos de la variable z. Entonces, una manera es, pues, tratar de recordar un poco lo que ya hemos visto. Entonces, fíjense bien, lo que tendría acá vendría a ser este 2x con este 2y, lo voy a asociar para tener lo siguiente, 2 por x más y, más, y voy a asociar este, con el y pues tienen el mismo denominador, ¿no? Entonces sería x menos y, todo eso entre x cuadrado más y cuadrado. Que obviamente, pues, si recordamos un poco de lo que hemos visto, esto es z, 2z. Si el x más y es z, puedo sustituir z más z conjugado entre 2. Obviamente lo puedo hacer en cada una de estas, pero a veces es más fácil recordar qué es lo que tengo acá. Por ejemplo, este es su z conjugado. Y si ustedes se acuerdan, x cuadrado más y cuadrado era el módulo al cuadrado, ¿no? Era el módulo al cuadrado. Que en realidad, pues, por propiedades, nosotros ya habíamos visto que este módulo al cuadrado era z por z conjugado.
Entonces, de alguna manera, pues esto me permite cancelar los conjugados y tener que esto es 2z más 1 entre z, ¿no? Y agrego la observación de que z es distinto de 0. Obviamente aquí también, pues x y y ambas eran distintas de 0 de manera simultánea, ¿no? Que es lo que significa que z es distinto de 0. Y entonces esta es una manera de escribir las funciones. Otra forma análoga a esta, digamos, es cuando yo expreso a la z en forma polar, ¿no? Esta sería como una observación 2, si quieren. Si yo tengo que z se puede ver como un r e a la i teta, entonces mi función fz también se puede escribir como una u, le pongo u mayúscula que dependa de r teta más una i b mayúscula que dependa de r, teta, ¿no? Esa es otra manera, digamos, de expresarlo. Podemos hacer otro ejemplo 3 aquí rápido. Fíjense bien, si yo tuviera el recíproco, por ejemplo, si yo tuviera fz igual a 1 entre z cuadrado, pongamos. Si ustedes se acuerdan, pues esto es tener 1 sobre r a la i teta, esto al cuadrado, que no es otra cosa que 1 sobre r cuadrado por e a la menos i por 2 teta. Pero esto ya lo conozco, ¿no? Esto yo ya sé que es 1 sobre r cuadrado por el coseno de 2 teta menos el i seno de 2 teta. Y entonces de alguna manera, pues multiplicando lo que tengo es que fz, pues se ve como coseno de 2 teta sobre r cuadrado menos o más, si quieren. Aquí sería i por esta función negativa, ¿no? Menos seno de 2 teta entre r cuadrado. Y entonces esta vendría a ser mi u mayúscula de r, teta más mi i v mayúscula por r, teta. Y obviamente pues se puede de alguna manera aplicar el proceso inverso también como en este sentido, solo que a veces ese pues es un poquito más complicado, pero no significa que no se pueda, ¿no? Ahora, ¿qué queremos hacer? Bueno, usualmente las funciones, este tipo de funciones que nosotros vimos, pues esto es como lineal, esto es como cuadrático, esto también es como cuadrático. Y de alguna manera las funciones para nosotros tenían gráficas, ¿no? O se podrían representar. Pero acá en variable compleja lo único que podemos hacer nosotros es algo que se llama pues una transformación de la región, ¿no? Vamos a tomar una región y vamos a transformarla en otra región. ¿Por qué eso? Bueno, por lo que acabamos de ver anteriormente, yo podría tener una z de la forma x más y. Y entonces esto va a implicar que mi función fz o w, ¿no? W igual a fz, pues esa se puede expresar como una u de x, y más ib de x, y. ¿Sí? O lo que es equivalente, decir que la función, el valor de w, digamos, está en términos de u más ib, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, mi función inicial, f de z, está definida para el punto x más y, pero este punto x más y en realidad es un punto del plano complejo, ¿no? Y en el plano complejo, pues yo tengo ese punto, digamos, viviendo por acá. Sí, acá, digamos, este es mi x, este es mi y. Entonces yo tengo ese punto, digamos, viviendo en un lado y entonces ese punto que tengo acá, ese punto Z, de alguna manera vive en un conjunto. Podría tomarme un conjunto A, no necesariamente todo el dominio. Y yo quiero ver qué pasa con ese punto Z y más aún, qué pasa con todos los puntos que están en este conjunto A mediante F, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces mediante F, este conjunto A, yo lo puedo transformar, pero ahora en otro plano, que sería como el plano U y B. Entonces aquí tendría lo que sería U
Y aquí IB, y este pues se me va a transformar, digamos, en otro conjunto. Lo voy a hacer así, de otro color, que va a ser pues la imagen, ¿no? FDA. Es decir, a cada Z lo que le va a corresponder acá es un punto W. ¿Sí? Un Z se me convierte en un W mediante pues la transformación o la función, ¿no? Que bueno, funciona como una transformación en realidad. Para entender un poco esto, voy a comenzar con algunos ejemplos que pues son sencillos y de hecho están en varios libros. Ustedes los pueden consultar en el de Churchill o el de Wunsch. Ahí hay pues varios ejemplos donde se transforman cosas. Y bueno, vamos a comenzar con uno muy bueno y básico. Eh, digamos que yo tengo la función fz igual a z cuadrado. Esta función fz igual a z cuadrado no es otra cosa que pues x más y, ¿no? Al cuadrado, que no es otra cosa que x cuadrado menos y cuadrado más, digamos, 2xy y esto por y. Esta sería mi función fz, ¿no? Vista en términos de u más ib. Esta, lo que voy a tratar de hacer es, digamos, transformar una línea. Por ejemplo, voy a agarrar mi conjunto L1. L1 para mí va a ser una línea. Esta línea va a ser igual a los z igual a x más y, tal que, pues, la x en realidad toma el valor de 2, digamos. Entonces, yo quiero ver qué me pasa o lo que queremos es encontrar, voy a poner acá, lo que sería f de L1, ¿no? O la imagen de la línea mediante la función o la transformación, ¿no? Entonces, fíjense bien, aquí pues vamos a hacer otra vez como dos pequeños planos. El primer plano sería el XY y un segundo plano que vendría a ser el V, ¿no? Y obviamente, pues acá voy a tener de alguna manera mi línea x igual a 2. Entonces yo quiero ver en qué se me va a transformar esa línea, ¿no? Este es el eje x, el eje y, este es el eje u y este es el eje ib, ¿no? Entonces yo quiero ver qué pasa con la línea x igual a 2. Bueno, entonces cuando x vale 2, obviamente los puntos que están acá, que son los puntos z, la forma que tienen ellos son la forma 2 más y. Y yo ya más o menos conozco en qué se están transformando, ¿sí? Yo lo que tengo acá es que u es x cuadrado menos y cuadrado y v es lo que sería 2xy. Ahora, al ver los z en esta transformación, esto va a implicar que u en realidad se ve como 4, ¿sí? Porque la x vale 2, 4 menos y cuadrado, y la v en realidad se ve como 4, sería 4y, ¿no? Y entonces fíjense que de acá yo puedo despejar para la y, ¿sí? La y en realidad se puede ver. La y en realidad se puede ver como v entre 4. Y entonces la u, yo la puedo, pues, esta y la puedo sustituir y entonces la u se ve como 4 menos y cuadrado, que sería v cuadrado entre 16. Y entonces, si ustedes se fijan, pues, esta sería como la relación, ¿no? La relación que tengo es u igual a 4 menos v cuadrado sobre 16. Es decir, la línea recta x igual a 2 en realidad se está convirtiendo en esta parábola, digamos. Esta es una parábola que es u igual a 4 menos v cuadrado sobre 16. Obviamente, el intersecto en v sería cuando esto vale 0, 16 por 4 sería 8 al cuadrado, ¿no? Sería 8. Es decir, en v mis intersectos son 8i, se puede ver, se puede comprobar, y menos 8i. Y el intersecto en u, es cuando v vale 0, sería 4, ¿no? Entonces, digamos que está acá.
Y esta línea entonces se convirtió en toda esta parábola, ¿no? La vamos a hacer de otro color, en esta parábola. Y bueno, eso es bien interesante porque estoy transformando una línea en lo que sería una parábola. Bueno, con eso en mente podríamos cambiar el ejercicio. Esto va a ser como un inciso A, digamos. Podríamos verificar un inciso B. Y aquí lo que podríamos poner, digamos, es una restricción un poquito más fuerte o un conjunto un poquito más lleno. Podría tomar el conjunto A igual a los Z igual a X más Y lleno, tal que pues restringo, 1 es menor que X y esto a la vez es menor o igual que 2. Y este conjunto, pues, lo que quiero encontrar es la transformación mediante F de ese conjunto A, ¿no? ¿Qué sería? Más o menos, ¿sí? Fíjense que, bueno, aquí no lo escribí, pero F de L1 en realidad se convierte en todos los W de la forma U más I B, tal que U en realidad es 4 menos V cuadrado sobre 16. Esta sería como la manera en que se transformó la línea. Entonces, más o menos algo así voy a hacer con esto, ¿no? Esto, pues, acuérdense que el dibujo de esto es como una franja, ¿no? Entonces voy a dibujar esa franja. Bueno, siempre me dibujo acá mi plano, ¿no? Mi plano V también, o U y V. Y bueno, esta franja en X igual a 2 viene así. Y en X igual a 1, pues viene como punteada, ¿no? Entonces voy a ponerlo como así punteado. Entonces esto es X igual a 1 y esto es X igual a 2. Y bueno, sería como toda esta franja, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, voy a agarrar, bueno, esta ya sé cómo se transformó en realidad en esta parábola. La idea es pues tratar de ver en qué se transforma esta o cada una de las que está adentro, ¿no? Podría representarlo como líneas. Fíjense bien, voy a marcar acá una línea. Esta línea que estoy marcando aquí en verde, yo quiero ver cómo se transforma y para mí pues esta va a ser la línea X igual a X0, ¿no? Esta sería pues esa línea. Entonces, cuando yo hago esto de X igual a X0, fíjense que hago un análisis similar a este. ¿Por qué? Porque lo que hago es ponerle X0 a esto, ¿no? Porque estoy diciendo que la X vale X0 sobre toda esta línea, ¿no? Es decir, tendría que U es X0 al cuadrado menos Y cuadrado. Y B no es otra cosa que 2X0 Y. Entonces, si yo tengo 2X0Y, otra vez hago el despeje como lo hice acá, ¿no? Para la Y. Y entonces lo que me quedaría es que Y no es otra cosa que V entre 2X0. Esto está fijo, ¿no? Y entonces la U no sería otra cosa que X0 al cuadrado menos, en este caso, como tengo que elevar al cuadrado, sería V cuadrado sobre 4X0 al cuadrado, ¿no? Y miren que esto vendría a ser como la parábola, ¿no? Entonces, cuando X vale 1, rápido uno encuentra que esto es 1 menos V cuadrado sobre 4, ¿no? Que sus intersectos son 1 y, a ver, 2, ¿no? Es decir, si se fijan, voy a hacer este dibujo. Estaría 1, 2, 3 y aquí 4, ¿no? Exagerando un poco. Entonces, la primera se convierte en una parábola que está punteada. ¿Por qué punteada? Bueno, porque la recta X igual a 1 está punteada. Entonces, esto viene punteado, ¿no? Esta es la parábola U igual a 1 menos V cuadrado sobre 4. Esta sería, digamos, la primera parábola que tengo acá. Y la última, pues ya la habíamos visto, se convierte el intersecto en 4 y aquí sería pues 8i, ¿no? Aquí 8i, este va a ser 2i,
Este va a ser menos 2. Y aquí está un poco exagerado esto, pero bueno, todo esto se está convirtiendo en parábolas, ¿no? Aquí digamos que tengo pues el intersecto x0 al cuadrado, ¿no? De alguna manera. Y entonces se vuelven en todo este tipo de parábolas y entonces se vuelve, esta franja se vuelve como esta torsión, ¿no? De acá, como una franja que torcí, digamos. Y bueno, esa sería como la transformación que nosotros tenemos. Obviamente se puede escribir el conjunto f de A, ¿no? F de A vendría a ser pues todos los W igual a U más IB, tal que pues esta es la más pequeña, ¿no? Entonces tal que 1 menos V cuadrado entre 4 es menor que U y esto a su vez menor a la más grande que sería pues cuando esto valía 4, ¿no? 4 menos V cuadrado sobre 16. 4 menos V cuadrado sobre 16. Y esa sería la manera en que se está transformando, digamos, esta semifranja en esta, pues, franja como torcida, ¿no? Bueno, podríamos poner un ejemplo 2 para que se entienda un poco más y que vean ustedes. Siempre, pues, ejemplos sencillos, ¿no? Un ejemplo 2. Vamos a poner aquí ejemplo. Y ahora tomemos pues esta función fz y tomémosla como 1 entre z, por ejemplo. Esta función pues es el recíproco. Obviamente aquí z es distinto de 0. Acuérdense que no puedo dividir por 0. Y me voy a tomar pues, voy a pensar otra vez en esta misma franja para que miremos qué es lo que va a pasar. Fíjense bien. Voy a hacer dos incisos. Uno donde A es esa misma franja, z igual a x más y, tal que, pues pongamos 1 menor que x, menor o igual que 2. Y nos preguntamos quién es f de a, ¿no? O en qué se transforma f de a. Bueno, vuelvo a hacer el dibujo, aunque se vea repetitivo, lo vuelvo a hacer solo para que ustedes lo miren acá y lo vuelvo a hacer acá, ¿no? Para que veamos qué es lo que sucede, digamos, con este complejo. Obviamente tenía la recta x igual a 2. Acá siempre tomo una recta verde, digamos, la voy a pintar acá. Y bueno, tomo el otro extremo, ¿no? Que sería más o menos acá. ¿Esto qué es? Bueno, esto es x igual a 1. ¿Esto qué es? Bueno, esto es x igual a x sub 0. ¿Y esto qué sería? Pues x igual a 2, ¿no? Y otra vez, pues es toda esta franja. Entonces yo voy a ver en qué se convierte x igual a x0, ¿no? Mediante, pues, esta transformación, quiero ver qué pasa. Este siempre es x y y. Este es u y acá, pues, v, ¿no? O y v. Entonces, bueno, ¿qué debería de hacer? Bueno, debería de conocer quién es mi fz. Sí, mi fz, si ustedes se fijan, pues es 1 entre x más y. Y bueno, la división nosotros ya sabemos que tenemos que multiplicar por el conjugado. Entonces de un solo lo voy a poner así. Se puede comprobar, ¿no? Multiplicando por el conjugado, que esto vendría a ser pues mis funciones, ¿no? Y entonces, fíjense que acá, bueno, algo bien interesante que tengo acá sería entonces, si lo voy a hacer aquí arribita, sería que U es, pues, X, ¿no? Entre X cuadrado más Y cuadrado. Y que V, pues, sería este menos Y entre X cuadrado más Y cuadrado. Como yo estoy tomando la recta x igual a x0, x va a valer x0. Entonces, esto va a implicar
que va a implicar que u va a ser x0 entre x0 al cuadrado más y cuadrado, y que b o v va a ser pues menos y entre x0 al cuadrado más y al cuadrado. Esto digamos que son las maneras en que se ve. Obviamente esto se podría graficar en un programa, ¿no? Dándole valores a las x y y moviéndolas. Me va a dar las coordenadas de los puntos. Pero bueno, nosotros lo estamos haciendo sin programa, sino que a pie. Entonces, fíjense bien, ¿qué hacemos para obtener una relación entre u y b? Bueno, la idea, aquí se me ocurre elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, si elevamos al cuadrado, lo que tengo es u cuadrado igual, en este caso, a x0 al cuadrado entre, pues, x0 al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y lo mismo pasa con v cuadrado, sería pues ya aquí se muere el signo y cuadrado y aquí me queda pues siempre x0 al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Puedo sumar esto y fíjense que x0 al cuadrado más y cuadrado pues va a cancelar con uno de estos, entonces se puede comprobar que esto es u cuadrado más v cuadrado igual simplemente a 1 sobre x0 al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esta sería la manera en que lo estamos viendo. Ahora, fíjense bien que este valor 1 entre x0 al cuadrado más y cuadrado se puede sacar de acá. De hecho, pues uno puede ver que 1 entre x0 en realidad es 1 sobre x0 al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces lo que tendría acá, lo que vendría a tener yo sería cuadrado más b cuadrado igual a u entre x0. Eso es bien importante porque entonces esto me queda u cuadrado menos u entre x0 más b cuadrado y esto igualado a 0, ¿no? Y esto pues me permite completar, ¿no? Me permite completar cuadrados. ¿Qué debería de poner acá? Bueno, aquí debería de poner más 1 sobre 2 x0, pero al cuadrado, ¿no? Para tener una completación de cuadrados. Y aquí pues lo sumo de este lado. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque entonces lo que vamos a obtener al final es como una especie de círculo, ¿no? Si ustedes se fijan, este vendría a ser u menos 1 sobre 2 x0, esto al cuadrado, más v cuadrado o b cuadrado igualado a 1 sobre 2x0 y esto al cuadrado. Entonces, he llegado a una relación, ¿no? Y esta relación, pues, es un círculo. Ahora, obviamente, como yo estoy moviendo el x0, si ustedes se fijan, el radio del círculo es 1 sobre 2x0, ¿no? El radio es 1 sobre 2x0. Y como esto me está diciendo que 1 es menor que x, menor o igual que 2, rápido yo puedo hacer recíprocos, es decir, un medio es menor o igual, si se fijan ustedes, que 1 entre x y a la vez menor que 1, ¿no? Y al dividir entre 2, lo que tendría es un cuarto menor que 1 sobre 2x menor que un medio. Entonces, estamos hablando de que el radio va de un cuarto a un medio, ¿no? De este círculo. Centrado siempre, pues, en ese lado, ¿no? Entonces, esta línea x igual a 2 se transforma en el círculo más pequeño, digamos, en el círculo que está centrado en un cuarto de radio un cuarto. Entonces voy a tratar de pues, exagerar un poco, ¿no? Aquí va a estar, digamos, a ver, aquí está un cuarto, a decir así, y aquí está un medio, ¿no? Entonces el primer círculo va a tener centro cuando vale 2, es un cuarto, coma 0, sería este, y su radio es un cuarto, es decir, se transforma en un círculo que es tangente al origen de esta forma, ¿no? Esta es como la transformación de la línea x igual a 2, si lo quieren ver así. Y la otra, bueno, es un círculo, la más grande, es un círculo de radio, cuando se transforma en uno, es de radio un medio.
y centrado en un medio. Entonces acá está el otro círculo, pero de radio 1, entonces acá es 1, pero va punteado, ¿no? Y bueno, siempre es tangente, perdón. Disculpen que aquí lo hice mal. Siempre es tangente. Y todos los demás, que son los verdecitos, bueno, se transforman en como el relleno de ellos, ¿no? Es decir, se rellena todo esto de manera como circular. Entonces, miren qué interesante en lo que se convirtió esa franja, ¿no? No es un anillo, pero sí es algo bien interesante, ¿no? En lo que se transformó. Y bueno, aquí está pues hecho el análisis de eso. Eso es bien importante porque este es un análisis muy bonito, ¿no? Un ejemplo B de transformaciones y con una estrategia un poco diferente podría ser esta. Por ejemplo, si yo tomo un conjunto B y lo llamo así, déjenme pensar, como lo pienso, lo voy a pensar así como los Z que pertenecen a C, por ejemplo, tal que 0 es menor que el módulo de Z y esto menor que 1. Y además su argumento es así, 0 menor o igual que el argumento de Z. Y esto a la vez pues menor o igual que pi medios, ¿no? Digamos que lo pienso así. Ahora, cuando yo lo pienso así, el conjunto B, entonces yo tengo que tratar de pensar un poco en las coordenadas polares, ¿no? Yo tengo que mi FZ es 1 entre Z. Y en este caso voy a pensar a Z como R a la I teta, ¿no? Es decir, a Z lo voy a pensar como R e a la I teta. ¿Para qué? Bueno, para que esto se transforme en 1 sobre R e a la menos I teta, ¿no? Esta sería la manera en que se ve pues esta de acá. FZ se ve como 1 sobre R e a la menos I teta. Y entonces, si yo tengo regiones circulares, bueno, yo soy malo para los círculos, pero voy a tratar de hacerlo. Vamos a ver. Ajá. Esto tiene que estar centrado. ¿Y qué pasaría en mi V, no? Entonces, fíjense bien, acá pues estoy en X y Y. Entonces, como yo tengo que el módulo va de 0 a 1, el origen va abierto y mi círculo más grande de alguna manera, pues si yo fijo el R entre 0 y 1 y me muevo en este ángulo, yo tendría como un círculo así, ¿no? Pero el más grande sería cuando esto vale 1 y va punteado, ¿no? Entonces todos estos círculos me van llenando, me van llenando, me van llenando, me van llenando, ¿no? Es decir, esta es una región semicircular, un cuarto del círculo, ¿no? Es decir, este B es casi un cuarto del círculo, quitándole el origen y obviamente cuando el círculo tiene radio 1. Entonces la idea es como transformar, ¿no? Un círculo de esta manera con un radio R que esté entre 0 y 1. Obviamente el radio del círculo es el módulo de Z. Pues fíjense que aquí me está diciendo más o menos cómo se transforma, ¿no? Este FZ yo lo estoy viendo como un ρ e a la I phi, ¿no? Donde ρ pues es 1 sobre R y phi no es otra cosa que menos teta, ¿no? Entonces, si yo tengo que 0 es menor que R menor que 1, esto va a implicar que ρ, que sería 1 sobre R, pues eso es por fuerza mayor que 1, ¿no? Y si yo tengo que phi, o que teta, perdón, que 0 es menor o igual que teta, o que es el argumento de z, así de esta manera, entonces al multiplicar por menos, tendría el phi, es decir, menos pi medios, sería menor o igual que phi, menor o igual que 0, ¿no? Es decir, mi ángulo phi se mueve de menos pi medios a 0 o de 0 a menos pi medios, si lo veo como en un sentido antihorario, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este círculo punteado en 1, pues este sigue siendo el círculo punteado en 1, solo que se mueve de 0 a menos pi medio, ¿no? Entonces, aquí está el círculo de radio 1 y se mueve en este extremo, ¿no? Entonces, miren que me queda como punteado.
Si yo agarré un círculo de radio R entre 0 y 1 y lo moví, ¿no? De esta forma, entonces este se me va a mover un círculo que tiene radio mayor a 1 y se me va a mover de esta forma, ¿no? Esta sería como la transformación. Obviamente, a medida que me voy acercando a 0, pues estos círculos empiezan a tender al infinito, ¿no? Empiezan a tender al infinito y entonces la región en la que se transforman sería toda esta, todo este, digamos, semiplano o un cuarto de plano quitándole pues este pedazo, ¿no? O todos estos puntos que están dentro de este cuarto de círculo. Y esa sería como una transformación. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que son las funciones, ¿no? Más adelante, pues vamos a ver otros conceptos. Lo que seguiría sería como los límites de funciones, pero para eso, pues necesitábamos definir primero lo que son las funciones, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video. Saludos, éxitos y que estén bien.